Saludo con muchísimo cariño a la hermana Silvia, a toda la comunidad. Estoy súper encantada de esta invitación esta noche o tarde para compartir pues algunas reflexiones, pensamientos en voz alta con la comunidad educativa del Colegio Pureza de María Panamá. Yo soy la hermana Joana Gómez Muñoz, soy religiosa de la Pureza de María, trabajo en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, en una obra de fe y alegría, en un barrio bastante vulnerable, bueno, una misión preciosa de la que la hermana Silvia les puede hablar algún día, o supongo que ya les habrá hablado. Y bueno, vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es uno de los dones de la Pascua, es uno de los regalos de Jesús para nosotros en el momento de su resurrección. Entonces vamos a pedirle a Él que ponga en nuestros corazones esas palabras que necesitamos escuchar y que nos regale el don del gozo y de la alegría pascual. Bueno, hay una expresión que es muy típica de la Pascua y es esencial en el día de la resurrección. No tengan miedo. Tenemos otra versión de no tengan miedo que está en San Lucas. ¿Por qué está turbado su corazón? ¿Por qué está turbado su corazón? Otra versión, ¿no? Y el verbo griego detrás de esta palabra miedo o turbación es el miedo fobeo, que viene de allí viene la palabra fobia, y en los evangelios aparece para explicar esta situación en la que están los discípulos en el momento de la resurrección. Hay otras palabras que explican otros tipos de miedo, pero este miedo, turbación, sorpresa increíble es propio de estos momentos de la resurrección. Los discípulos de Jesús tienen miedo, pero no es para menos. La experiencia ha sido traumática. Hace 3 años, solo 3 años, conocen a Jesús. Algunos también lo habían visto en Nazaret. Lo han escuchado predicar, hacer el bien, incluso hacer milagros, curar enfermos, acercarse a los excluidos, a los leprosos, prostitutas, traidores, a maestros de la ley, autoridades políticas, religiosas, a cualquier persona. Y ahora ese mismo Jesús está muerto, como un malhechor, como un despreciable. Lo torturaron, lo acusaron falsamente, lo persiguieron. Bueno, nos persiguieron, dirían los discípulos, ¿no? Porque si esto le pasó a él, que fue tan bueno y además tan espectacular, su presencia y con un carisma tan hermoso, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra suerte? Así que la primera palabra del ángel a las mujeres cuando van al sepulcro fue: no tengan miedo. Es decir, allí hay una experiencia muy negativa, pero este mensaje es muy potente durante todo el tema de la resurrección. No tengan miedo. Y también es la primera palabra que seguro nosotros deseamos escuchar. En el fondo de nuestro corazón, no solo deseamos escuchar estas palabras, sino que necesitamos escucharla. ¿Por qué? Porque estamos en esa situación perfecta para recibirlas con todo el corazón. Nosotros estamos atravesando la pandemia del COVID-19 o tantas otras situaciones, la muerte de un ser querido, la enfermedad, la injusticia, la violencia, el aislamiento, la depresión, la ansiedad, problemas económicos, emocionales, de familia, de pareja, de aprendizaje de los niños, de dónde voy a dejar a mi mamá, cómo organizo a mi papá, no está llegando la plata a fin de mes, nos hemos quedado sin trabajo, o sea, tenemos muchos líos, no nos lo estamos inventando, por eso oír no tengan miedo es tan importante. De hecho, si nos ponemos en paralelo con la historia de los discípulos, estamos atravesando nuestro Viernes Santo.
Un día de incomprensiones, de sinsentidos, una temporada en donde anhelas otra cosa, pues porque los inocentes de la historia también sufren. La buena noticia es que todos los Viernes Santos de la historia tienen un domingo de Pascua, y algunos pueden tardar más que otros, pero todos llegan. No hay ninguna parte de la historia que no hable de un final de la guerra, que no ponga esperanza en nuestro horizonte, y esto es el domingo de resurrección. Este día nosotros también escuchamos: no tengas miedo, esto va a acabar. Wait, hang on. All the way down here. Hey! 我真不敢相信这件事情发生了。 Dude, no way! I told you! You're not gonna believe what just happened. Long ago, this is what they felt like when it happened. And today, it's how we should feel too. Because what it meant for them, it means for us. Lo que significó para ellos significa para nosotros. Tal vez no nos hemos tomado demasiado en serio la importancia de esta buena noticia, de su viralidad y de su fuerza transformadora, porque en ocasiones vivimos nuestra fe tal vez desde el Viernes Santo, pero hoy la idea es descubrir esa experiencia. Los discípulos, cuando tuvieron la experiencia de la resurrección, no volvieron a ser los mismos. Si Jesús había resucitado, significaba que había cumplido su palabra y que todo lo que dijo es y será verdad, que el reino prometido que ya estaba en marcha, pues iba a cumplirse, que ellos serían sus testigos, que todo aquello a lo que habían renunciado lo recuperarían. Imagínense qué noticia, ¿no? Entendieron la fuerza del grano de mostaza, la importancia de la sal y de la luz. Aceptaron el ritmo de la semilla y el estilo del Padre misericordioso que los había desubicado y descuadrado tanto durante este tiempo. Ellos decían: pero ¿cómo así que tú le dices a Dios Padre, papá? Esto no cuadraba en sus esquemas, y sin embargo la resurrección va a poner luz sobre todo eso. La resurrección puso en el corazón de estos hombres y mujeres una alegría y una valentía inédita en la historia. ¿Qué podría separarlos del amor de Dios? Nada podía quitarles la certeza de Jesús. El mayor miedo de la humanidad, incluyéndonos, es la muerte. ¿Qué significaba para ellos ahora morir? Pues ya no era motivo de tristeza. La muerte había sido vencida. Incluso el sufrimiento del inocente, algo tan duro para nuestra sensibilidad, después de la resurrección, los apóstoles se unirán a Cristo en el sufrimiento. No hay ninguna razón para no estar cerca del Señor y desear vivir como Él vivió. Hoy nosotros estamos llamados a escuchar la voz del Señor. Si entramos en nuestro corazón
y sentimos en nuestro interior ese susurro convencido que nos dice: no tengas miedo. El sepulcro, tu sepulcro, está vacío. Nadie habita en él, porque Jesucristo ha resucitado, ha vencido todos tus miedos, ha roto todas tus excusas y te llama a una vida plena, en alegría, en servicio, en misericordia, a una vida como la de Jesús. Supongo que en este momento tenemos un deseo de vivir y de tener una experiencia pascual de esta categoría, algo como lo que le pasó a Pedro, a Juan, a Santiago, a los apóstoles, a la misma Madre de Jesús. Algo que de verdad toque nuestro corazón, porque un encuentro con el Señor nos da esa libertad, ese horizonte de vida y ese sentido existencial tan alegre y tan fidedigno. Así que nos vamos a fijar en algunos personajes del Evangelio, porque no todos hicieron el mismo proceso en la experiencia. Jesucristo es único en su resurrección. Sin embargo, cada uno de los apóstoles, de las mujeres que los acompañaron, de los personajes que nos presenta el Evangelio, hace una experiencia distinta del resucitado. Y pues vamos a acercarnos a algunos. No podemos acercarnos a todos, pero creo que la Biblia es un texto que de verdad nos llena de vida, y vamos a empezar con el ideal. El ideal de experiencia es el de San Juan. Este cuadro es un cuadro en el que representan a San Pedro, que es el que lleva más barba y canas, y a San Juan corriendo hacia el sepulcro. Digo que Juan es el ideal porque él fue fiel en la pasión, en la crucifixión, en la muerte de Jesús. Él estuvo allí, no huyó como todos. Y cuando sucede la resurrección, le basta ver el sepulcro vacío, el testimonio de las mujeres, para creer. Y les voy a leer el texto para que ustedes vean la calidad creyente de este apóstol. Dice así: salieron pues Pedro y el otro discípulo, e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro tras él, entró al sepulcro, vio las envolturas de lino, la sábana puesta allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con la sábana, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Esto es del Evangelio de San Juan, y yo creo que conocemos gente así. Bueno, y si no, les cuento que existen personas así, que con muy pocas señales, que sin necesidad de grandes discursos, incluso con algún pequeño testimonio, creen, tienen el don de la fe como naturalmente, o sea, les sale creer, confiar en el Señor, estar en su palabra. Tienen una fe apasionada puesta al servicio de los demás, pero no tienen estas grandes dudas ni tensiones en el momento de creer. El Señor les ha regalado una experiencia pascual que es así como inmediata, ¿no? Ellos no necesariamente han tenido grandes emociones, pero tienen ese regalo de la fe en su corazón y en su alma. Otro caso, no tan directo, es el de María Magdalena. María Magdalena, bueno, ella fue fiel y estuvo junto al Señor cuando murió. Se sabe por los textos del Evangelio que estaban las mujeres y una de ellas María. Además de estar ahí, estar pendiente de dónde dejaban el cuerpo del Señor, acompañarlo en todo este recorrido, María Magdalena
Fue la primera en ir a este cementerio, que era un huerto, a esta sepultura que le habían hecho a Jesús, para honrar el cuerpo maltratado del Señor, con perfumes. Según la costumbre de la época, pues se limpiaba el cuerpo y se embalsamaba con perfumes de fragancias exquisitas, se envolvía en una sábana y se dejaba pues descansar, ¿no? Pero lo de Jesús había sido tan violento, tan traumático, habían tenido que correr tan deprisa para poder guardar el cuerpo, porque era sábado, porque ya era la Pascua, porque no, en fin, que tuvieron que ponerlo así tal cual. Entonces ella va con esta intención de ungir al Señor en su cuerpo y estaba súper triste. Ella estaba envuelta en el dolor, estaba pensando en el cadáver, en lo que había sucedido, que cuando llegó al sepulcro y vio que estaba abierto el sepulcro y vio que no estaba el cuerpo del Señor, pensó que lo habían robado. O sea, no se le ocurrió que hubiera resucitado ni recordó la promesa del Señor. Está María, que está tan aferrada a Él y a su realidad corporal, cuando ve la ausencia del cuerpo, pensó, ya está, lo robaron. Y miren lo que dice el texto. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Rabboni. Entonces, este texto del Evangelio de San Juan nos pone de manifiesto una serie de elementos maravillosos. Por un lado, María necesitó la voz de Jesús. Necesitó reconocer su identidad en la voz de Jesús para salir de esa parálisis emocional en la que se encontraba. Estaba tan agobiada interiormente por la muerte del Señor que en un primer momento ella no ve sino el desastre que ha sucedido. O sea, encima de que lo han matado, se lo han robado. ¡Qué horror! Y no se da cuenta de que es el Señor quien está ahí. Ella necesita evocar esa experiencia pasada, ¿no? Su nombre en los labios de Jesús, para poder darle sentido a los hechos que acontecían. La experiencia de María de Magdalena no está lejos de nuestras propias experiencias de fe. Es verdad que a nosotros no se nos ha parecido el resucitado, pero en algún momento de nuestra parálisis emocional nos ha acogido de tal manera que no logramos ver al Señor con nosotros y necesitamos de esa pedagogía de Jesús, de su palabra, de su consuelo, de su modo de cercanía, de esas referencias que tenemos, ¿no? Yo pienso que muchos de nosotros, cuando tenemos estas situaciones tan difíciles de abordar, recurrimos a lo que conocemos de Dios. Hay veces es una fe muy, muy sencilla, como la de un niño que ha hecho la comunión, ¿no? Y confía en Dios, o la de un adolescente que confirma su fe, pero que tal vez no ha crecido y madurado mucho esa experiencia de Dios. Y cuando pasamos por el dolor, entonces retomamos esas raíces. Algo así le pasó a María. Ella necesitó retomar la voz del Señor, su experiencia de Jesús, para poder seguir adelante. Tal vez evocar alguna experiencia fundante de nuestra vida para responderle con todo el corazón, como lo hace ella, Maestro, Rabboni, Maestro. Así que aquí hay otro modelo de fe, una fe que es más elaborada, que parte de ese dolor tan intenso, y que puede ser el camino de algunos de nosotros. Pero tenemos otros casos, el de los discípulos encerrados.
Tenían tanto miedo que cuando Jesús los encuentra piensan que es un fantasma. O sea, esto de verdad es de locos. Ellos han visto lo que le ha pasado a Jesús, se encierran, no quieren que nadie los encuentre y están totalmente bloqueados, cerrados en sí mismos. Miren el texto lo que dice. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo, tóquenme, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no creían a causa de la alegría, porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado, él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Jesús recurre a lo más cotidiano de la experiencia de los discípulos. Soy yo el que conocías, o sea, mira, toca mis manos, mis pies, comamos como antes, ¿no? Los discípulos que prefieren creer en una explicación alocada como es ver a un fantasma porque no les parecía real. O sea, es más fácil explicar una alucinación colectiva que el hecho de la resurrección de Jesús. Imagínense el bloqueo en el que estaban estos hombres y mujeres allí dentro. Yo me los imagino frotándose los ojos, pellizcándose a ver si están dormidos o despiertos. Pero está claro que Jesús no es un fantasma, aunque sí es un misterio de vida que se abre paso en medio de la muerte. Jesús no genera una alucinación colectiva, aunque sí es una experiencia que se vive en la comunidad creyente. Muchos de nosotros somos en la fe como estos discípulos, encerrados, que alucinamos con ciertas manifestaciones, que nos gusta, que nos digan, ay, mire lo que está pasando allí, ay, este curita tiene poder de no sé qué y este hace no sé qué. Esto nos gusta, pero no nos dejamos llenar la vida hasta que rompemos nuestros esquemas mentales y espirituales. El Señor en esta aparición lo que hace es romper los esquemas de los discípulos. Entra al lugar donde estaban sin tocar la puerta y además atravesando paredes. O sea, tiene características de fantasma, pero no lo es. Come como ellos, les rompe los esquemas porque la resurrección nos rompe los esquemas. El Señor nos llama a ver con los ojos de creyentes esta realidad para poder entenderla. También hay otro prototipo de fe que a mí personalmente me encanta y es la fe de Tomás. Este cuadro es súper impresionante, es del Caravaggio y ahí tenemos a un Jesús que le está diciendo a Tomás, a ver, Tomás no vio la primera aparición del Señor directamente, ese día él no estaba. Cuando todos estaban encerrados, ese día él no estuvo. Entonces los demás le cuentan lo que ha pasado y este dice, olvídate. O sea, les expone sus dudas y le dice, yo necesito pruebas, yo necesito tocar, porque si no, no creo. Entonces, si no meto el dedo en la llaga, yo no creo. Y miren lo que le pasa. En el Evangelio también de San Juan dice, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Y Jesús le dijo, porque has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creen. Bueno, el texto es magistral, ojalá nos diera tiempo de leerlo todo. Aquí está solo como esa segunda parte. Y Jesús es genial porque no culpa a Tomás. O sea, le dice, necesitaste ver, o sea, le hace la pregunta, ¿no? Le hace ese reclamo interior, pero no es que lo regaña ahí diciendo, es que vaya tonto, no entiendes nada, qué es lo que estás haciendo, si te lo he dicho 1000 veces, no, para nada. Y tampoco lo deja en su incertidumbre, o sea, Jesús hubiera podido decir, bueno, pues ya me ve y ya. No, o sea, le resuelve sus dudas, entra en el lenguaje en el que Tomás necesitaba escucharle. Yo siempre le he dado gracias a Dios por Santo Tomás, por su duda y por su necesidad, porque creo que es lo que nos pasa a nosotros. Nos cuesta mucho creer en el testimonio de nuestros antepasados, creer pues en la resurrección del Señor como una experiencia auténtica. Entonces necesitamos tocar y ver para creer, aunque estemos llamados a ser dichosos para creer sin ver. En el fondo es una paradoja, porque es creer para ver. Creer para ver. Si tú crees, si tu mirada es creyente, entonces verás. Esa es la fe del resucitado. Necesitamos esta fe para creer en la vida que se abre paso, para creer en que los pobres son dichosos, como Él nos lo dice, o que los tristes serán consolados. Necesitamos la fe para entender que los humildes van a heredar la tierra y que los limpios de corazón verán a Dios. Porque las dinámicas de este mundo son lo contrario. Necesitamos ver para creer, y esto lo vimos todos los días en publicidad, en mensajes, conscientes, inconscientes, lo recibimos. Y Jesús aquí a Tomás de un modo muy explícito le dice, no, es al contrario, es los limpios de corazón van a ver a Dios. Cree para ver. Cree para ver que el amor es el que rige el mundo. Y aunque haya gran ruido de violencia, agresividad, manipulación, corrupción, tratas, guerras, enfermedades, el amor es el que rige el mundo y la realidad. Porque si Jesús resucitó, todo su mensaje se va a cumplir. Los últimos en salir a este escenario de apariciones del resucitado, cristofanías, como se les llama propiamente, son los 2 discípulos de Emaús. Miren, estos 2 discípulos han dejado a sus compañeros, dejaron a su comunidad, deciden dejar Jerusalén, que es donde muere Jesús, y se van hacia Emaús. Emaús es un pueblo cercano, como a unos 12 kilómetros, y ellos están ese día pues así como nerviositos, mejor nos vamos, no sea que nos pase algo. Están súper desilusionados, tienen como esa idea obsesiva, ¿no? Yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí me pasa que hay veces me entra un pensamiento que es que no logro quitármelo, y los discípulos de Emaús estaban así, estaban muy marcados en su mente por lo que se decía de Jesús, porque lo que había sucedido había sido tan fuerte que cuando se les acerca este desconocido, este personaje, no lo reconocen. O sea, vamos tan cerrados o tan obsesionados con nuestras ideas, nuestros propósitos, nuestros planes, nuestras huidas, que no reconocemos al Señor cuando se nos acerca. Entonces el texto de Lucas dice, bueno, les hago un poco de resumen. Cuando este desconocido se acerca, les pregunta, ¿pero qué les pasa? Que los veo ahí que hablan en el camino y tal. Y entonces estos le dicen, pero a ver, ¿no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? O sea, esto es importante.
ha muerto Jesús, era buena persona, era profeta, nosotros teníamos tantas esperanzas y mira, ya son 3 días y nada. Y entonces Jesús les responde esto: oh insensatos y lentos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera todas estas cosas y entrara así en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Cuando ya se acercaron a la aldea donde iban, él hizo ademán como de seguir. Y ellos le dijeron: no, quédate con nosotros porque ya está atardeciendo, el día ya ha declinado. Y entonces entró a quedarse con ellos. Y al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo se los dio. Esta imagen que estamos viendo es este preciso instante en donde él levanta la mano para bendecir el pan, y entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos explicaba las Escrituras? Hasta aquí el texto de San Lucas. Como ven, el cuadro es magnífico, también es un Caravaggio, y ahí están estos dos discípulos con el posadero que está de pie, pero estos dos discípulos tan expresivos. Uno de ellos hace esta señal con los brazos como hablando, ¿no?, de la crucifixión, y el otro es que se está levantando de la silla alucinado de lo que acaba de ver, de lo que está sucediendo, ¿no? En el mismo instante en el que él bendice el pan, le reconocen. Bueno, pues algunos de nosotros necesitamos la pedagogía de Emaús para reconocer a Jesús, porque huimos de la comunidad por el escándalo, como estos dos. Dijeron: no, estos se quedaron allí encerrados, esto va a ser lo peor, los van a coger, los van a triturar. Además, Pedro le negó, Judas desapareció, bueno, vámonos. Y aquí estamos, los que criticamos a la iglesia, a los sacerdotes o a cualquiera o a otros porque son incoherentes, porque son ricachones, porque son mentirosos, o porque tal vez simplemente no se parecen en su vida al mensaje de Jesús. El Señor eligió a un grupo de hombres y mujeres que salieron cobardes, traidores. El jefe los negó, algunos le abandonaron en el peor momento y ninguno lo entendió del todo. Entonces Jesús, conociendo a estos amigos, pues va a su encuentro, o sea, se acerca a ellos allí en donde están. No dice: no, cuando sean buenos les explico lo que pasó. No, va a su encuentro, sale detrás de su oveja perdida. Y entonces les habla con palabras que ellos entendieron. Dice el texto que desde la Escritura les explica, les hace esta pregunta tan incisiva, ¿no? ¿Por qué sois tan lentos de corazón? ¿No era necesario? Y en estas palabras, en este lenguaje, les recuerda que la experiencia de la Eucaristía es posible en comunidad, que ellos están necesitando a los otros discípulos para tener una experiencia plena. Jesús también sale al encuentro en aquellos que nosotros no reconocemos. Viene también a nosotros y tenemos cerrados nuestra posibilidad de reconocerle, porque hay veces viene empacado de un modo raro, en una madre preocupada, en un suegro mal geniado, en un marido muy ocupado, en una prima que te recomienda un libro, en un amigo que se preocupa por ti, en fin. El Señor se puede disfrazar con cualquier excusa para sacarnos de nuestros juicios e ideas y llevarnos al campo del amor. Ustedes que son padres y madres, ¿cuántas veces sus hijos no les han dicho una o dos palabras que los ponen en otro contexto, en otro mensaje y que les recuerdan lo que de verdad es importante? Bueno, pues el campo del amor. Jesús nos lo repite una y otra vez.
¿No era necesario todo esto para entrar así en la gloria? Y nos invita a ser parte de esa gloria y a que no nos conformemos en tener una vida buena, sino una vida en la que luchemos por la plenitud. O sea, no es solo lo bueno, vamos a buscar lo mejor. A que no eduquemos a nuestros hijos para ser buenos, sino para ser santos. Esta es la foto del beato Carlo Acutis, 15 años y ya está en los altares. Pues nuestros hijos, o sea, que no solo sean buenas personas, que todos lo deseamos, sino que sean santos. Que no nos dediquemos a una profesión, sino que además disfrutemos y nos santifiquemos con lo que hacemos. Que esto nos sirva para el cielo. Que el tiempo no se nos escape de las manos, sino que nuestro tiempo sea al servicio de los demás y del reino de Dios. Que nuestra felicidad no sea de emoticonos, sino un gozo y la alegría profunda de que Jesucristo ha resucitado y nosotros somos sus testigos. Esta imagen es del padre Rubnik, que ustedes ya tienen ahí de primera mano en el colegio, esa capilla tan preciosa que él hizo. Y aquí es esta fuerza del resucitado, él en el centro con esta mirada tan penetrante. Y luego esta fuerza que va como en forma de telas que lo envuelven todo. Envuelve la Eucaristía, envuelve los apóstoles, envuelve las mujeres, envuelve los predicadores. La resurrección es una fuerza tal en la que todos nos vemos arrastrados. Hay que hacer experiencia del resucitado. Sin duda alguna, es algo que todos deseamos tener y vivir. La experiencia de la alegría de Jesús en nuestra vida. No sabemos si nos toca, o a lo mejor algunos ya lo saben, ¿no? La alegría de San Juan, de Santa María Magdalena, de los discípulos encerrados, de Tomás o de los discípulos de Maús. Pero lo que sí sabemos es que Jesús desea que nosotros hagamos esa experiencia de Él y nos dejemos amar y transformar por su amor y por su alegría. Muchísimas gracias a todos. Espero que hayan tenido pues una gozosa tarde, un encuentro ameno al menos, y que bueno, nos volvamos a encontrar en otra ocasión. Que tengan una muy feliz Pascua y de verdad de corazón les deseo una excelente experiencia de Jesús resucitado. Muchas gracias y hasta la próxima.